La causa más frecuente de transudativo se repite varias veces, obviamente es ICC, y de ellos insuficiencia ventricular izquierda. El diagnóstico diferencial de test de ADA alto en el líquido pleural se consideran las siguientes patologías excepto. Entonces, en primer lugar, tuberculosis, pero las neoplasias siempre están dentro de las posibilidades y las infecciones crónicas, ¿no? Entonces, pero el derrame paraneumónico no está dentro de las posibilidades que podrían haber. La primera posibilidad siempre tuberculosis, le siguen los linfoproliferativos, infecciones crónicas y mesotelioma también puede elevar a veces el ADA, pero el derrame paraneumónico no. Varón de 50 años con derrame pleural, en la toracocentesis se encuentra líquido amarillo citrino, proteínas de 4, glucosa de 50, ¿ok? Polimorfo de 10, ¿no? Y mononucleares 90, ausencia de células neoplásicas. Entonces el paciente tengo sospecha con un derrame pleural con esas características citrino, ¿no? Podría ser una TB, pero ¿qué necesito para un diagnóstico de TB? El diagnóstico de TB siempre pasa por la biopsia, ¿ok? Ni el BK ni el ADA es diagnóstico. El diagnóstico de pleuresía tuberculosa siempre va a ser biópsico, ¿ok? El BK no rinde, el ADA tampoco nos da diagnóstico, entonces siempre tiene que ser biópsico. Varón de 55 años de edad con antecedente de alcoholismo crónico acude de emergencia por fiebre, escalofrío, dolor torácico. Entonces el alcoholismo ya me está haciendo pensar en un paciente que tiene factor de riesgo de neumonía, que tiene factor de riesgo de aspiración. Entonces acude de emergencia por fiebre, escalofríos. Al examen, en base de emitoras derecho, tiene signo de condensación, como que me está guiando hacia una aspiración. Una semana después se agregan signos de derrame pleural en la misma región. En el hemograma se encuentra, acá está cortado, leucocitosis, ¿ok? Leucocitosis, creo que era el número marcado. Entonces, ¿qué podemos sospechar de todo esto? Que está desarrollando un empiema. Entonces, generalmente los pacientes que tienen derrame paraneumónico y que hacen leucocitosis, fiebre, hay que sospechar que haya transformado en empiema. El derrame paraneumónico es un derrame en realidad aséptico, o sea, entre comillas, no suele crecer nada en el cultivo, mientras que en el empiema sí. En el empiema sí crece el cultivo. En el diagnóstico bioquímico del empiema pleural se realiza sobre la base de los siguientes criterios excepto, o sea, ¿qué es típico del empiema? Justo en el empiema, lo primero es el pH menor de 7.2, lo clásico, que tenga una gran celularidad generalmente mayor de 25.000, que tenga un DHL mayor de 1000, por eso que esa es la respuesta, no menor, que tenga proteína mayor a 3 gramos, que tenga una glicemia menor de 40, eso es clásico en el empiema, ¿no? En el empiema entonces lo más frecuente, lo más característico, pH menor de 7.2, un DHL mayor de 1000, una gran celularidad, predominio de polímorfos nucleares mayor a 25.000, una glicemia menor de 40. Minero con tos y disnea. Al examen físico se encuentra una disminución del murmullo vesicular en la base derecha. Al realizarse toracocentesis se observa el líquido pleural de aspecto hemático. ¿Qué es lo más probable? Entonces ahí estamos ante una posibilidad, ¿no? Puede haber dos posibilidades, pero la más probable es un mesotelioma. Porque otra neoplasia que se asocia a un minero, ¿cuál es? El epidermoide, ¿no es cierto? La otra posibilidad es un epidermoide. Pero los epidermoides no son los que más se asocian a derrame pleural, ¿ok? Entonces, esto es un poquito tirar los pelos en realidad, porque ¿cuál es la característica del derrame por mesotelioma? No es tanto que sea hemático, puede ser hemático, pero la gran característica, porque hemático es clásico de todo neoplásico. La mayor característica de mesotelioma es la viscosidad. Viscosidad. Es una pregunta no muy bien hecha. La gran característica de mesotelioma es la hiperviscosidad. Entonces a mí me dicen, ¿no? Obtiene un líquido hiperviscoso. Ya, ese es mesotelioma. ¿Ok? Es diferente. Pero bueno, los hemáticos tienden a ser neoplásicos en general. No es el único neoplásico, no es el único hemático. Hemático también puede asociarse a
infarto pulmonar. Los infartos pulmonares también dan derrames hemáticos. ¿Cuál neumoconiosis presenta radiografía de tórax con infiltrado basal bilateral? Entonces, típicamente las neumoconiosis, los apicales son silicosis y los basales son asbestosis, ¿ok? Entonces, la silicosis o neumoconiosis clásica llamada silicosis aguda, y esta es la silicosis crónica, típicamente son apicales o tercios superiores. Y las asbestosis, que también suelen llamarse agudas y crónicas. ¿A qué se refiere agudas y crónicas? Exposición, agudas son exposición intensa de cortos periodos, menor de 2 años. Ejemplo, mineros de carbón. Esa es la neumoconiosis clásica. ¿A qué se asocia la neumoconiosis clásica o silicosis aguda? Se asocia a Kaplan. Este es el que se asocia a síndrome Kaplan. AR con factor reumatoideo positivo y nódulo reumatoideo positivo, el Kaplan. Y silicosis aguda o neumoconiosis por carbón, por minería de carbón. Mientras que la silicosis crónica, más de 15 años de exposición, se asocia, ya dijimos, ¿a qué? Se asocia a tuberculosis, o también llamado silicotuberculosis. O sea, los silicóticos crónicos, ¿no?, son los que suelen, ¿no?, asociarse a tuberculosis, incremento de la incidencia de tuberculosis, y ese tipo de tuberculosis se le suele llamar silicotuberculosis. Y las asbestosis, la crónica, exposiciones de 15 años o más, suelen producir cáncer broncogénico de tipo epidermoide. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Y los agudos, mesotelioma. Y estos son de bases, son infiltrados de bases. ¿Ok? Paciente de 70 años, presenta tos seca crónica, no tiene antecedente de importancia, examen físico, crepitantes bilaterales, radiografía de tórax, infiltrado retículo nodular bilateral, típico de una enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Generalmente los patrones retículos nodulares, que pueden ser iniciales, vidrio esmerilado, ¿no?, después el típico panal de abeja, y después el queso gruyère, ¿no?, que es la progresión de la fibrosis. Minero con tos y disnea, en el examen físico se encuentra una disminución del murmullo vesicular de la base derecha. A realizarse toracocentesis se observa el líquido pleural hemático. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Nuevamente asociado aparentemente a la posibilidad de mesotelioma. Como digo, siempre los neoplásicos los suelen asociar más a hemático, siempre se asocia más a hemático. Paciente varón de 65 años con antecedente de EPOC, que presenta súbitamente disnea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Cuando yo tengo una disnea súbita, lo más frecuente, dependiendo del factor de riesgo, podría pensar en un embolismo pulmonar, ¿no es cierto? Pero eso, ¿quiénes serían? Neoplásicos, pacientes con cáncer, pacientes con factor de riesgo de embolismo. Pero ¿qué factor tiene, qué consecuencias tienen los pacientes con EPOC? Por lo general son degeneración pulmonar, que producen bulas. Y estos pacientes lo que más producen a veces es rupturas de bulas y neumotoras, atención, ¿no? Neumotoras espontáneos por ruptura de bulas, que es una manera bastante dramática de muerte de estos pacientes, especialmente los bronquíticos crónicos, los que hacen fibrotoras, que son el 90% de estos pacientes. Entonces suelen terminar con bulas. ¿Cuál es el germen que con mayor frecuencia causa infecciones en EPOC? Hemófilus, clásicamente, ¿no? Recuerden que las neumonías por hemófilus o las infecciones por hemófilus se asocian fundamentalmente a qué tipo de pacientes: pacientes alcohólicos, desnutridos crónicos y pacientes fumadores con EPOC. O sea, ese es lo que suele asociar el hemófilus influenza dentro de estas categorías, ¿no? El principal diagnóstico diferencial de EPOC con disnea variable, entonces siempre su diagnóstico diferencial va a ser con asma bronquial. Recuerden que el EPOC tiene esas dos características de clínicas, ¿no es cierto? La clínica
Tipo A, enfisematosa, y tipo B, bronquítica, ¿no? Este es el tosedor, este es el más frecuente de todos, tosedor, el que produce esputo y el que suele tener infecciones recurrentes. Este es el que hace patrón fibrótico, ¿no? Y este es el enfisematoso, es el típico adelgazado, soplador, ¿no? Adelgazado, soplador, ¿no? Y es el típico disneico. Este es cianótico, el bronquítico. Esos son los patrones de EPOC clásicos, ¿no? Ese es el más frecuente, el bronquítico, de los fumadores. En un paciente con EPOC, la prueba de función pulmonar, ¿qué va a mostrar? Entonces, una disminución del tifenó. ¿Qué es el tifenó? La relación que habíamos dicho del BEF1 sobre la capacidad vital forzada. Este es el tifenó. Menor de 0.7, clásicamente. Entonces, menor 0.7 a más es normal. En general, más de 0.7 es normal. Entonces, una disminución de la relación BEF1, capacidad vital, esa es la prueba. Y este es generalmente el criterio de entrada. Un paciente que ya tiene un tifenó bajo, así no tenga síntomas, eso antiguamente le llamamos EPOC 0, hoy en día EPOC leve, ¿no? Puede no tener síntomas, pero ya es un fumador pesado con esas características. Un varón de 45 años con antecedente de EPOC concurre a consulta refiriendo edema vespertino en miembros inferiores, dolor de hipocondrio derecho al esfuerzo. Se evidencia choque de punta en quinto espacio intercostal y línea axilar, ¿no?, anterior. Ruidos cardíacos audibles, segundo ruido de foco pulmonar de intensidad aumentada, edema simétrico en miembros inferiores con foveados cruces. Entonces, un paciente con edema, ¿no?, con signos, ¿no?, de hipertensión pulmonar, es un cor pulmonar la complicación de estos frecuentes. Generalmente los cor pulmonar en estos pacientes, ¿no?, con EPOC están más en relación a los pacientes bronquíticos. Paciente varón de 60 años, fumador, presenta disnea progresiva, ¿no?, en el aparato respiratorio, roncantes y sibilantes. ¿Qué patrón espirométrico debe presentar? Entonces, si es un paciente fumador, ¿no?, con roncantes y sibilantes, entonces estamos probablemente ante un EPOC. Y entre un EPOC va a ser un patrón obstructivo, pero no reversible, ¿no? No reversible. Porque el obstructivo reversible, ¿no?, es el asmático, el típico asmático. Varón de 70 años que desde hace 10 años presenta disnea progresiva. A la radiografía de tórax, aumento de espacios intercostales. ¿Quién es el disneico? El tipo A, el enfisematoso. El enfisematoso incrementa espacios intercostales. Casi no tiene tos. Lo que más prevalece en esos pacientes, ¿qué cosa es? La disnea. La disnea. Son pacientes adelgazados. O sea, pueden tener un tórax en tonel, pero son pacientes adelgazados, ¿no?, asténicos. ¿Por qué son asténicos? Porque más mínimo movimiento les produce disnea, ¿no? Y suelen ser rubicundos, ¿no?, tos escasa y poco productiva. Eso es un EPOC. Y si me podrían cambiar esto, ¿es un paciente enfisematoso? Sí, es un enfisema. Es un típico enfisematoso. El tratamiento definitivo para el quiste hiatídico pulmonar es, bueno, es una pregunta colada ahí, pero es quistectomía. Recordemos que el quiste hiatídico pulmonar es clásico de la altura, ¿no? O sea, es el que más se ve en los pacientes en la altura, mientras que en la costa se ve más el quiste hepático, ¿no? Quiste hiatídico hepático. La vómica es característica. La vómica es un esputo mayor de 200 centímetros. No es exclusivo de el quiste hiatídico, pero es casi siempre lo que más pensamos primero es quiste hiatídico, porque muy pocos pueden dar tanto volumen, ¿no? Entonces la vómica es un esputo mayor de 200 centímetros. Y eso es clásico de un quiste hiatídico, ¿no? Salado. Pastor de 25 años de edad, nacido procedente de Chupaca, presenta bruscamente tos con expectoración abundante, líquido blanquecino con rasgo de sangre seguido de fiebre. Hace 2 años su hermano mayor tuvo cuadro similar. Su diagnóstico más probable, entonces, área endémica, ¿no?, generalmente criador de perros, pastor, ¿no?, quiste hiatídico. ¿Y por qué pulmonar es más frecuente ahí? Es
cierra, ¿no? Por encima de los 2.800 metros. Varón de 65 años que ingresa por cuadro de neumonía basal izquierda, esta es neumonía, cuyos gases arteriales son un PaO2 de 45, una saturación de 85 y un PCO2 de 30. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el esquema rapidísimo para acordarnos nada más. Eso lo hemos hecho ya. Un PO2 bajo, puede ser con insuficiencia respiratoria o no. Debo preguntarme cómo está el PCO2. Si el PCO2 está normal o bajo, o si el PCO2 está alto. Si el PCO2 está alto, ¿qué significa? Que el paciente me está haciendo, lo más probable, una hipopnea, no, pero una hipoventilación alveolar. ¿Ok? Una hipoventilación alveolar. Y acá tenemos la depresión respiratoria por medicamentos, los neuromusculares clásicos y la depresión respiratoria central, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, respiratoria por medicamentos, anestésicos, opiáceos, ¿no? Pacientes con neurolépticos, neuromusculares, la miastenia gravis, ¿no? O pacientes que tienen problemas a nivel de caja torácica, escoliosis, ¿no? Mixedema, espondilitis torácica, etcétera. Entonces, todos esos son retenedores de CO2. Mientras que los que tienen CO2 normal o bajo, con PO2 y muchas veces muy bajo, hay que preguntarnos cómo está la gradiente alveolo arterial. Si la gradiente alveolo arterial está normal, lo más probable es que entonces tenga un FiO2 bajo. Y eso es típico de altura. Entonces eso es un paciente que está en la altura o que está con un mal de, ¿no? Un mal de altura. Entonces tiene una gradiente normal, pero está con hipoxemia. Entonces eso tiene, ¿qué es lo único que puede estar fallando? FiO2 bajo. Y solamente tengo FiO2 bajo en la altura. Pero si la gradiente, ¿no?, está alta, entonces tengo que preguntarme cómo responde al oxígeno. Y si no responde al oxígeno, ese paciente tiene un problema de shunt o cortocircuito derecha e izquierda. Y acá están ¿quiénes? Quiere decir que el alveolo no está permitiendo la difusión. ¿Y por qué no permite el alveolo la difusión? Porque tiene pus, porque tiene agua, porque tiene algún material proteináceo, de repente inflamatorio como el distrés respiratorio, o porque está colapsado, ¿ok? O porque está colapsado. Entonces tengo acá neumonía, tengo acá ¿qué cosa? Síndrome respiratorio, ¿no? Síndrome de distrés respiratorio agudo, puedo tener un edema agudo pulmonar, o puedo tener colapsado, atelectasia, a pesar de todo. Ahora, si responde al oxígeno, esto debe ser una mala relación BQ. Y la mala relación BQ es un problema de obstrucción, un problema de resistencia o un problema de compliance. Entonces un tejido que no tiene una buena compliance. Entonces acá estoy hablando de asma, estoy hablando de POC, estoy hablando con mala compliance de PIT. Y si no llega flujo sanguíneo, de tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Entonces esas son, digamos, esquemáticamente cómo debo analizar esto. Entonces yo tengo acá este paciente y me dice que tiene, entonces es una neumonía, quiere decir que debe ser un problema de gradiente, mala difusión del oxígeno. Mi mejor obviamente no es un desequilibrio de ventilación, una disminución de oxígeno ambiental tampoco, porque esa es altura, este de acá es este grupo de acá, un trastorno neuromuscular con CO2 alto, no va, y una hipoventilación es justamente eso de acá, hipoventilación alveolar. Solo me queda alteración de difusión. No es el mejor término, porque en realidad debería ser un cortocircuito, ¿no? Un cortocircuito derecha-izquierda, pero efectivamente no tengo un pasaje, no tengo una difusión en la hematosis. ¿Por qué? Porque está lleno de pus, es una neumonía, ¿ok? Es una neumonía. La respuesta perfecta sería que me pusieran shunt o cortocircuito derecha-izquierda, pero esta es la mejor respuesta. Alteración de la difusión. ¿Difusión de dónde? Difusión entre alveolo y vaso sanguíneo y capilar. Entonces, en una contusión pulmonar severa, el resultado fisiopatológico final
Entonces tengo una contusión, lo que voy a producir fundamentalmente va a ser una parálisis muscular, hipoxia con retención y acidosis respiratoria. ¿Ok? Eso, súbitamente voy a producir parálisis respiratoria y por lo tanto voy a tener hipoxemia, pero también voy a tener y por hipoventilación voy a tener hipercapnia y eso me va a producir inicialmente acidosis respiratoria. ¿Ok? Ese es el resultado de la contusión pulmonar. Varón de 22 años de edad, vive a 4.000 metros. ¿Ok? Ha llegado a Chimbote a vender ganado vacuno. Después de 8 semanas regresa a su pueblo. Al llegar presenta disnea, náusea y vómitos y leve cianosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Se acuerdan cuando le decía que el paciente, ¿no? El paciente que tiene FiO2 bajo, que es el caso de la altura, con gradiente normal, gradiente alveolar arterial normal, ¿no es cierto? Esto es clásicamente lo que le pasa a cualquiera. Cuando uno llega a la altura, va a tener hipoxemia, pero con gradiente normal. Básicamente por disminución de FiO2. ¿Qué es lo primero que uno hace ahí? Hiperventila. Entonces comienza uno a hiperventilar y entonces como el CO2 baja, se mantiene la hiperventilación y lo primero que hace es alcalosis respiratoria. Ese es el primer mecanismo de adaptación, ¿ok? Eso es lo que va a pasar en las primeras horas, primeras 6 horas, lo que se llama la fase blanca, fase de adaptación, fase de acomodación. ¿Qué pasa si el paciente hace una mala fase de adaptación? Entonces clásicamente puede hacer síntomas de tipo cefalea, náusea, vómito, ¿no? Hiporexia, insomnio. Ese es lo clásico. Cefalea, náusea, vómito, hiporexia, insomnio. Ahí muere. Eso se llama mal de montaña agudo o soroche. Entonces el mal de montaña agudo es un paciente que no hizo una mala acomodación, o sea, ha hecho su alcalosis, pero ha hecho mala acomodación y eso le ha producido cefalea, náusea, vómito, hiporexia y no puede dormir, ¿no es cierto? Está con insomnio. Por lo menos la primera noche es terrible, ¿no? Tratamiento, bájenlo a la costa. Bájenlo 100 metros si es muy alto. Cámara hiperbárica si no quieren que se vaya, ¿no? Tipo Cusco, ¿no? Primero gastas tus dólares y después te vas, ¿no? Entonces cámara hiperbárica. Pero ¿qué pasa si este paciente le suma, como en este caso, cianosis? No, eso ya no va con soroche. La cianosis ya va con un problema hipoxémico severo, que generalmente está en relación a una complicación de mal de montaña agudo. Mal de montaña agudo tiene 2 complicaciones: el edema agudo pulmonar de altura y el edema cerebral de altura, con mortalidad alta. 60% de mortalidad, 30% de mortalidad. El edema agudo pulmonar de altura es una falla derecha. Y es un paciente que así lo bajen a la costa, igualito. Ya está desatado el problema. Y acá sí el tratamiento es diferente. Aquí el tratamiento pasa por usar tadalafilo, pasa por usar, ya no como preventivo, sino como tratamiento, acetazolamida, dexametasona, ¿no? Pasa por usar incluso ventilación mecánica en algunos casos. O sea, es un paciente que está crítico, ¿ok? Es un paciente que está crítico. ¿Quiénes son los que hacen más este tipo de problemas? Los que hacen problemas de desadaptación. Y es justamente eso lo que te dice el problema, ¿no? Un paciente que vive en altura y lo desadaptas justo el tiempo necesario de desadaptación, 8 semanas, que también es el tiempo de clásica adaptación. Entonces regresa y ¡boom!, hace un edema agudo pulmonar de altura, 30% de mortalidad. Bájalo a la costa inmediato. No, igualito va a ser. Lo que tienen que hacer es meterlo a UCI, punto. Es una manifestación clínica del mal de altura, como mal de altura. Entonces, ¿no? Entonces, el mal de altura, cefalea, pero habíamos dicho que hiperventilación, en realidad hiperventilación no es tanto de mal de altura. La hiperventilación es la fase de acomodación, de adaptación, ¿no? Eso lo va a tener todo el que llega a la altura, sin que sea mala altura. Todo el que llega a altura va a tener que hiperventilar, ya sea alcalosis, ¿no? Hace alcalosis. Pero la clínica es cefalea, náusea, vómitos, ¿no? Insomnio y hiporexia. La insuficiencia respiratoria con un PaO2 mayor de 60. Entonces, si yo tengo una ira tipo 1, la ira tipo 1 es clásicamente la ira hipoxémica, donde el PO2
es menor de 60 y el PCO2 es menor de 45. Mientras que la ira tipo 2 es la típica, ¿no? Es la típica ventilatoria, donde el PO2 es de 60 a 80 y el PCO2 es mayor de 45. ¿Cuál se parece más al tipo 2? Porque no me habla del PCO2, pero no puede ser tipo 1 porque no es menor de 60. Solamente me puede quedar el tipo 2. ¿Por qué no puede ser tipo 3? Porque para que sea tipo 3 es hipoxémica de cualquier nivel, pero tiene que estar asociado al perioperatorio. Y para nada tengo ese antecedente. ¿Y por qué no es tipo 4? Porque el tipo 4 es muy hipoxémica, pero es asociado a hipoperfusión tisular por shock. Tampoco me lo dice por ningún lado. Entonces la única posibilidad es que sea tipo 2. ¿Y por qué no es mixta? Porque la mixta es menor de 60 y mayor de 45. Esa es mixta o tipo 1-2. ¿Ok? Entonces si yo tengo a alguien que tiene menos de 60, tipo 1, pero tiene más de 45, tipo 2. Entonces, ¿qué pasó? Tengo una mixta. ¿Ok? Una mixta. Tratamiento del mal de altura. Entonces el tratamiento de mal de altura, mira que las preguntas son bien mal hechas, ¿eh? Pero bueno, pero hay que ver, es una buena intención preguntar. En realidad, la acetazolamida, el inhibidor de anilasa carbona, acetazolamida, es tratamiento no del mal de altura, es un preventivo. Es un preventivo del mal de altura. Porque el mal de altura lo haces cuando tú tienes mala adaptación. En la gente que tú tengas antecedentes de mala adaptación, siempre debes darle acetazolamida como preventivo. 2 días antes del viaje hasta un día después. ¿Ok? Entonces, una dosis diaria de 250. Solamente. Tratamiento como mal de altura. Mientras que la acetazolamida en el edema agudo pulmonar ya se usa como tratamiento. Y ahí sí es 250 cada 8 horas. Mujer de 68 años, traída de emergencia por trastorno de sensorio, dificultad respiratoria marcada, antecedente de POC con uso de beta-2 agonistas e hipatropio. Al examen, gran compromiso de sensorio, miren, uso de músculos respiratorios, la paciente miren lo que satura, 79, tiene un pH con acidosis, una acidosis respiratoria, ¿no? Una acidosis respiratoria marcada, ¿no? Hipoxemia importante, ¿no? Es una acidosis mixta en realidad. ¿Cuál es el manejo inicial? Entonces, si yo tengo dentro de la terapia de la insuficiencia respiratoria, el aplicar ventilación, el aplicar soporte oxigenatorio es fundamental, pero ¿cuándo siempre voy a tener que utilizar ventilación mecánica? Cuando tenga un PCO2 mayor o igual a 60 agudamente. Si yo tengo un PCO2 mayor o igual a 60 en forma aguda, no hay duda. En un crónico quizás no hay mucho problema, ahí sí se puede manejar, pero un agudo sí va a necesitar siempre ventilación mecánica. Entonces intubación y ventilación es fundamental. Ese paciente si no, no sale. El mal de montaña agudo o soroche se debe fundamentalmente a, entonces, ¿qué es lo que lo provoca al final? Una baja presión, por eso se llama hipoxia hipovárica. O sea, la hipoxia producida en la altura se llama hipoxia hipovárica. ¿Por qué? Porque es baja presión barométrica, ¿no? Es por un FiO2 bajo. O sea, la hipoxia hipovárica es el término correcto de la hipoxia en la altura, ¿no? Y el mal de montaña en realidad es una complicación. ¿Cuál de las siguientes entidades no es causa de falla respiratoria por disfunción neuromuscular? ¿Se acuerdan a la derecha? Neuromuscular, hipoventilación. Entonces los neuromusculares clásicos son el ELA, ¿no? Son el ELA, son el Guillain-Barré, la miastenia gravis, también la difteria, la poliomielitis, todo aquello que me disminuya la motilidad
¿no?, muscular o de la caja torácica, o todo aquello que impida un movimiento de caja torácica, como una espondilitis reumatoidea, un coma mixedematoso que no tiene que ver, no se llamará coma, pero el problema acá es fundamentalmente el mixedema que me produce bradipnia e hipopnea combinada. O sea, tengo frecuencia y profundidad disminuida en la respiración, y eso me produce también igual una por disfunción neuromuscular. Al final, todos estos son por disfunción neuromuscular. En cambio, la herniación pontina es una depresión central. No es de tipo neuromuscular o no es periférico, no es de tipo central. O sea, es una hipopnea producida por efecto central, a nivel de tronco. Entonces no es de esta causa. Una joven con problemas emocionales llega a la emergencia con un cuadro de tetania y los gases arteriales revelan un PCO2 bajo y PO2. No dice PO2. El problema primario es alteración entonces, obviamente, con un PCO2 bajo, la relación es hiperventilación, ¿no es cierto? Y esa hiperventilación es por una falla en la regulación de la respiración, ¿no? Es por una falla en la regulación, no tiene que ver nada con ventilación, perfusión, ni flujo, ¿no?, sino fundamentalmente ni riego, sino por falla en la regulación de la respiración, que puede ser voluntario y muchas veces involuntario. Ojo que el síndrome ansioso depresivo es involuntario, ¿eh? El paciente que hiperventila, pero por verdadero cuadro ansioso depresivo, no es voluntario, y otra puede ser en unos casos voluntarios. Definición que corresponde a insuficiencia respiratoria, y obviamente es la incapacidad para satisfacer las demandas metabólicas, que es lo fundamental, ¿no? O sea, llevar el oxígeno adecuado para poder hacer un metabolismo, ¿no?, aeróbico en la célula.